El caso Metástasis. Garzón, Aliaga y Correa nombrados en el testimonio anticipado. Marcelo Lazo era conocido y compañero de celda del Leandro Norero, así al menos lo asevera en su testimonio anticipado en el marco de la audiencia por este caso. En su relato han aparecido varios nombres de actores muy conocidos que sostendrían conversaciones con Leandro Norero. De acuerdo con su relato, Lazo guardaba prisión en la celda número 3 de transitoria en la cárcel Atacunga. Al llegar Norero se le solicitó cambiar de celda por la número 1 transitoria. En ese cambio empezaron a llegar como colchones ortopédicos y comida al espacio que él iba a ocupar. En este contexto se indica que se convertiría en el hombre de confianza de Norero y vio a pasar algunas personas, entre ellas a la miembro de la Comisión de Pacificación, conocida como Claudia Garzón, Comisión de Pacificación de las Cárceles creada por Guillermo Lazo. Claudia Garzón, ella era pues el nexo de Norero con el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, quien solicitó $200,000 como donación a esta institución gubernamental. Cuando le hizo la transferencia, ambos se reunieron en el centro de rehabilitación. Esta reunión con miembros de las bandas delictivas, según el testigo, Leandro Norero tuvo muchas conversaciones con alias Fito, alias Junior y El Choclo, con Javier Jordán y Ronnie Aliaga. Este último, al haber sido parte de los Latin King, tendría contacto muy cercano con alias El Diablo, líder de los Lobos, o líder de esta organización a nivel nacional. Por otro lado, Claudia Garzón salió beneficiada por Norero, con quien habría mantenido una relación sentimental y a la que el narcotraficante le habría regalado un departamento en Bogotá, otro en Cartagena y un vehículo a su hija. Sobre el expresidente Rafael Correa, Lazo manifestó que habría dicho que se reunió con el exmandatario por videollamada para hablar sobre la libertad de Jorge Glass. Ahora, ¿por qué lo haría? Roberto Izurieta, el secretario de Comunicación, mencionó que la delincuencia aumentó estas últimas 2 semanas porque los criminales están manifestándose en contra de la consulta popular nuevamente. Para este diplomático Izurieta, pues la consulta popular es un paso prioritario para la lucha contra el crimen organizado. El secretario expresó que el voto a favor de las 11 preguntas el próximo 21 de abril es la decisión de los ecuatorianos, nosotros, para que las Fuerzas Armadas enfrenten la delincuencia sin un estado de excepción y sigan controlándose las cárceles del país. Bajo violencia. Con el decreto ejecutivo 111 el pasado 9 de enero, los índices de violencia bajaron sustancialmente en un 80%, según el secretario. Agregó que esto no es una coincidencia que la ola delictiva aumentara con la campaña de la consulta popular, con el objetivo de la desestabilización. Este decreto, en el que se declara conflicto armado interno, entre comillas, se califica como terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada y se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas para neutralizarlos. ¿Delincuencia organizada? ¿No quiere consulta? Los grupos delincuenciales y terroristas son los que quieren que la consulta a estas se haga, según Izurieta, porque les afecta directamente. A ver, los grupos delincuenciales y terroristas son los que no quieren que esta consulta se realice, según Izurieta. Los temas a tratarse en la consulta son que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de la pena dentro del centro de rehabilitación. Las armas, municiones o accesorios que fueron objeto de material delictivo se destinarían al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Se tipifique el delito de tenencia o aporte de armas. Se incremente las penas de delitos como terrorismo y su financiación, producción del tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, secuestros, lavado de activos, extradición de ecuatorianos. Sin embargo, existen otros temas a tratarse en la consulta, que esta no
no se conjuntan con los actos delictivos, como por ejemplo los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, sin afectarse derechos adquiridos de los trabajadores. Y el Estado sería procedente a ser titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado. El gobierno y la consulta popular en esta última semana de abril se han registrado algunos operativos policiales y militares en la ciudad de Guayaquil en dos. El presidente Daniel Noboa estuvo presente en el operativo de Sociovivienda, donde él se mostró con chaleco antibalas y casco junto a soldados que hacen estos controles. ¿Por qué? Veto a saber. Sin embargo, el secretario de Comunicación confirma que el presidente tiene amenazas, por lo cual el entrevistador la increpó por la presencia del mandatario en los operativos. Él no arresta a nadie, no dispara a nadie, ni somete cuál es el objetivo para estar ahí. No hubo una respuesta por parte de Izurieta. Mutis. El alza de puntos a favor del gobierno. El gobierno de Noboa el último mes tuvo una baja en la opinión positiva sobre la imagen del presidente. Para Izurieta siempre va a existir una lucha entre altas y bajas, pero nuestra prioridad es el apoyo a las FFAA y policía. El acompañamiento de los operativos busca influenciar directamente en el alza de la opinión de los ciudadanos y al gobierno tras su baja de 11 puntos porcentuales el mes pasado sobre su imagen como presidente, con opiniones de ser una administración muy mala. Y las promesas de Noboa. El IES registra una disminución de 8.720 afiliaciones de jóvenes. Estas afiliaciones al IES en jóvenes de 18 a 29 años cayeron en 8.720 casos entre febrero de 2023 y 2024, mientras que las afiliaciones para personas entre 30 y 35 años decrecieron en 1.645 casos, según datos solicitados por la bancada legislativa de Revolución Ciudadana. El pico más alto del decrecimiento de afiliaciones entre adultos de 30 y 35 años se registran en Esmeraldas con una cifra de 1.006 casos. Asimismo, la provincia de El Oro registra una disminución de 676 afiliaciones, Loja 524 y Carchi 296, Imbabura 416. Por otro lado, la información expone la crítica situación de jóvenes ante el escenario del desempleo. En este caso, El Oro es la provincia con un notable decrecimiento de personas aseguradas al IES, pues existe una disminución de 1.841 afiliados. Le seguiría Imbabura con 1.458, en Esmeraldas 1.451 y Santa Elena 746, además Napo 483. ¿Y el empleo joven? A mediados de marzo, con alevosía y orgullo, el presidente Daniel Noboa anunció que más de 63.000 jóvenes cuentan con empleo digno y legal. Según el primer mandatario, se estaría resultando la aprobación de la ley de generación de empleo. Este proyecto de ley se aprobó hace apenas 2 meses y medio. Sin embargo, el jefe de Estado alegó que esta es la oportunidad para que jóvenes se incluyan en la reactivación económica del país. Por más que sufran los sufridores, manifestó, esta la cifra real. Es el ejemplo claro de que esto es una realidad y que seguiría creciendo, dijo en la conferencia. Al otro lado de la moneda, pues en contraparte a estas declaraciones de Noboa, los datos del Ministerio del Trabajo y el INEC revelan otra realidad. Desde enero al 5 de febrero del 2024, más de 80.000 personas quedaron sin empleo. Según esta entidad, el finiquito respondería a un acuerdo entre las partes, conclusión de la obra o contrato, entre otros. Además, el INEC detalla que la tasa de desempleo se ubica en 3.9% hasta enero del 2024. En comparación al 2023, este desempleo bajó tan solo 1%. En enero del 2023 se ubicó en 3.8%. De acuerdo a la entidad, el empleo a jóvenes entre el 15 y 24 años alcanzó el 8.7%, mientras que
al sector de 25 a 34 años se mantuvo en 27,3 entre enero del 2023 a 2024. Sobre Carlos Vera, nombrado en la pugna Aliaga Salazar, el periodista, digamos, el comunicador, Carlos Vera aparece en el nuevo video que el ex asambleísta Ronnie Aliaga publicó el 31 de marzo en medio de la pugna con la fiscal general Diana Salazar. En esta ocasión indica que la fiscal le habría enviado capturas de sus conversaciones con el periodista. ¿Es un caso de delincuencia organizada? O sea, me refiero, si lo vamos a allanar la casa, no estuviera en el chat con usted. DEA sabe todo, la DEA. Este es el problema. Ojo que vuelva más imperiosa mi presencia ahí, así usted tiene acceso a la información, dice la fiscal en una conversación mostrada. De acuerdo con Aliaga, Salazar traicionó la confianza de quienes la defendían. Uno de ellos es el entrevistador Carlos Vera. Mírelo a los ojos y explíquele por qué me comentaba sobre sus conversaciones y hasta mofaba de que, en sus propias palabras, no era más que un asalariado del poder. Según los chats, la fiscal habría dicho: y usted sabía que estoy supuestamente embarazada y que esperarían que me vaya con parto para iniciar el juicio político con el subrogante. ¿Cierto? Hablando del embarazo de ley es BH, Vivian Hernández. Creo que le conté que CB, Carlos Vera, me preguntó hace tiempo, y si CB, que es íntimo, me dijo, de ley sale de BH, ese chisme. Vivi. Al respecto, Vera escribió en su cuenta X más tarde aclaración y respuesta, si se dan cuenta en qué nos quieren distraer y lo que es más a quienes. No es solamente contra la fiscal, apuntan o debilitan. Ya la narrativa va mucho más allá de desprestigiar al mensajero porque no lo pueden hacer con el mensaje. En su programa dijo que el acto desesperado y cobarde contra la fiscal distrae la atención de la opinión pública, que es el verdadero soporte sólido contra la impunidad que ejecuta Diana Salazar. No solo quiere arruinar la reputación, la suya. Mi trabajo no es desmentirla todos los días, todas las verdades a medias. En mi registro de chat no está el que atribuyen con la fiscal. Mayra Salazar, además Aliaga se refirió a Mayra Salazar, y el país y Mayra deben saber que la principal razón de su aversión contra ella es el constante cuestionamiento que me hacía al increparme con celos con ella en una de mis amantes. Hay una tal Mayra, una de esas amantes, que iba a controlar al juez. Oiga, no se ponga en negación, está el shock mañana, con cabeza fría me cuenta. Un feriado sangriento no significa una contención fallida, según Palencia. Para la ministra del Interior, Mónica Palencia, el sangriento feriado de Semana Santa no significa el fracaso del famoso Plan Fénix impulsado por el gobierno de Daniel Noboa. No existen suficientes recursos para la respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos, así dijo la titular de la cartera de Estado durante la presentación de un programa de gobernanza local y seguridad ciudadana en Guayaquil. Palencia enfatizó que en el último fin de semana existieron registrados 31 muertes violentas en el país. Sin embargo, señaló que solamente se estaría citando, o que esta cifra no implicaría una contención fallida por parte del gobierno. La falta de recursos económicos sería otro de los retos que estaría enfrentándose el gobierno, pues la funcionaria resaltó que no pueden cumplirse con las peticiones de protección a los alcaldes por la falta de vehículos blindados. La ministra indicó que con el aumento del IVA al 15% se esperaría recaudar 1.900 millones de dólares para la compra de insumos en materia de seguridad. Acaba el estado de excepción. Esta extensión del estado de excepción decretado por el presidente Noboa concluiría el próximo 8 de abril, sin oportunidad de una nueva prórroga, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
Por su parte, Palencia manifestó que en los últimos años el país se ha sumido en una profunda violencia hasta el punto de normalizarla y que ya no formaría parte de la excepcionalidad, y no obstante el gobierno aplicaría otros mecanismos para precautelar la seguridad. ¿Cuáles son? No sé. Hay otras formas de resolver el tema, de continuar bajo otro marco jurídico con presencia de militares en las calles, en las cárceles en donde sean necesarios, pero ustedes lo conocerán en una vez que el presidente firme el decreto correspondiente, detalló Palencia. Secreto. El alcalde invita a tomar precauciones en 3 calles de La Gasca. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, brindó declaraciones a la prensa sobre el aluvión que afectó a moradores de La Gasca. El burgomaestre informó que existe un fallecido confirmado, hombre sin identificar que falleció al caerle una pared de una vivienda. Además, el municipio informó que se han evacuado a 16 niños de una guardería y que 3 personas con heridas leves fueron atendidas en el lugar y no hubo necesidad del traslado a las casas de salud. Muñoz agregó que 3 calles del sector, la avenida Mariana de Jesús, Las Casas y la Gasca de la comuna, debían tener especial atención, pues la lluvia no termina. No se deben parquear carros o motos en las calles. Es preciso que se cierren puertas de los negocios y las puertas permanezcan en sus viviendas sin realizar labores de limpieza, ya que esa labor le corresponde al municipio de Quito. Quédense en su casa. Reaparece Karen Sichel, ahora en la consulta. Qué extraño. La ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, Karen Sichel, aparece nuevamente para promocionar la consulta popular, y esta vez con Danielito Noboa. La Asamblea determinó que las Fuerzas Armadas no podían complementarse el trabajo de la Policía Nacional de manera permanente, y entonces le han puesto un límite de tiempo, máximo 180 días con una prórroga de 30 días. Nosotros en el gobierno de Lasso propusimos que el acompañamiento sea permanente debido al carácter permanente de la delincuencia, dijo así en la entrevista con Teleamazonas. Agregó que nadie está apoyando a la fuerza pública y se exceda en el uso de la fuerza, pero la justicia tiene que activarse en estos momentos. Considero que es importante esta propuesta para fortalecer a la fuerza pública. Es necesario apoyar al gobierno en la lucha contra la delincuencia. Un segundo round. Sichel saltó a la opinión pública en la consulta popular en febrero del 2023, donde abogó por el sí al ser parte del gabinete de Lasso. No obstante, un día después de que ganara el no, se llevara pues la victoria de la consulta, renunció a su cargo, al igual que otros funcionarios como el exministro de Gobierno Francisco Jiménez. En febrero del 2023, la consulta popular de Lasso tuvo un rechazo del 50% en sus preguntas. La pregunta 1 no obtuvo ni el 51,54%, la pregunta 2 56,71%, la pregunta 3 no registró 53,7%, la pregunta 4 ni el 54,55% y la pregunta 5 no contabilizó el 57,63% de votos. La pregunta 6 no obtuvo el 57,87%, la pregunta 7 no obtuvo el 55,41% y la pregunta 8 no obtuvo el 55,96% de los votos.